Una pequeña parte de la producción maderera de las montañas pirenaicas era aprovechada por los vecinos de los valles para la construcción de edificios. Este es el caso del pueblo de Gistaín, en el valle de Chistau, donde la familia Villa ha decidido levantar su nueva vivienda siguiendo unas técnicas de construcción tradicionales cuya solidez ha sido garantizada a lo largo de los siglos. Cortados los troncos entre los más rectos y esbeltos del bosque, Joaquín hace a golpe de hacha el encaje o asiento que le sirve de apoyo sobre el banco de trabajo. Para evitar que se muevan al trabajar con ellos, los fija con unas grapas de hierro llamadas gatos. La transformación de los troncos en quebros comienza por picar la madera. Para ello, Joaquín pela el lado donde tiene que hacer la marca con el fin de facilitar la fijación del polvo al echar la cuerda. Para hacer la cara al madero, Joaquín da golpes secos con la estral, separados consecutivamente y empezando por la punta delgada. Con esta técnica, la astilla queda por fuera, dejando limpio el corte. La familia Villa ha tenido en cuenta una norma importante para que la madera sea buena en la construcción. Su corte se hizo en la mengua de septiembre y en la de marzo, dejándola durante un periodo de 2 años para que se secara. La construcción de la armadura de la cubierta forma parte de las atribuciones del carpintero de armar, y esta comienza una vez que las paredes de la casa están levantadas, quedando dispuesto todo el cantilá o apoyo del techo de madera. El proceso de montar los quiebros o maderos lo hacen en una mesa o andamiaje preparado al efecto. Esta técnica, de la que se dice que está importada de Francia, comienza con la selección y preparación de los troncos en el banco. Los que tienen la punta gruesa se utilizarán para hembras y los que la tienen fina para machos. Para mantener una igualdad constante entre todas las piezas, el señor Villa utiliza una plantilla hecha con unas largas tablas a la medida exacta de las vertientes. Los quebros para esta vivienda tienen una longitud de 7,75 metros, más 1,12 metros de la medida de la zapata. La preparación de los quebros en la mesa se hace entre 2 operarios. Uno se encarga de preparar la zapata o apoyo inferior del quebro, adaptándolo al cantillá según unas medidas previas. La preparación de la base de los quebros o anchura del cantillá viene determinada por 2 clavos que sirven de guía para el apoyo de los maderos. Otro operario hace las espigas o puntas que deben encajar entre sí. El proceso se denomina popularmente de cada uno con su pareja. A partir de una espiga macho se ensambla la hembra correspondiente para conseguir un encaje perfecto. Con una plantilla de madera llamada galga se toman las medidas. El talón o espatillao es el tope que le hace a la espiga hembra para que ajuste con el macho a la medida perfecta. Allí. Quiero Dios que aguante este hierro, ahí al sol, jodo. Hacen unas temperaturas que es más loco el mundo. Es que todas las barreras no van bien, No hacemos nada más que pasar el tiempo.
Esto es el golpe. Este es el golpe de ajuste. Y ya está ajustado. Ahora aquí si sobra un poco, pues lo que pasa. Pero esto va bien. Venga, ayuda. Un poco más. Dale un poco más. La espiga hembra terminada sirve de base para la preparación de otro macho. Con ello se consigue el emparejamiento de los quebros perfectamente ensamblados. Empezó a enseñar a mí. Ni grasa ni nada. Dice, venga, tocino. Esto como tiene el diente más picado, canta más. Procura hacer un plano del triángulo ese que se forma allí. Para la colocación de las quebradas en el tejado hicieron falta varias personas y su nivelación fue muy importante. Una vez colocadas las quebradas sobre las paredes, se une el par con el tirante o traviesa mediante un tornillo pasante. Su ajuste se hace en forma redonda mediante encastado en la ixuela de fer cumos. Las traviesas más pequeñas, y por tanto las más altas, reciben el nombre de triperos y las más largas, chazas. Las traviesas inferiores cumplen una doble función: hacer de tirante uniendo los quebros y servir de estructura para planta de suelo. La fijación de la zapata de los quebros sobre el muro se hace a través de unos anclajes que están embebidos en el zuncho perimetral, cuya misión es el atado de los muros de cerramiento y el reparto de cargas. Un canecillo empotrado en el muro y clavado en el extremo inferior de la zapata forma un alero que protege del agua al paramento vertical. En otra parte del edificio se aprovecha este sistema constructivo como porche, mediante un tornapuntas clavado a la zapata y anclado al zuncho a forma de par con un tirante. Los forros son las tablas o taulas que se colocan entre las quebradas y sobre las que se clavarán las losetas de pizarra. Por su gran limpieza y su perfecta seguridad, la pizarra de buena calidad ha sido siempre el mejor material para cubrir las casas pirenaicas. Antiguamente,
Las losetas de pizarra se obtenían de una cantera propia dentro del término municipal. Cuando se cogían en la propia cantera, los nombres de cada una de las piezas estaban en función de su tamaño. Así pues, las grandes o grans tenían 32 centímetros de largo, las pequeñas o chicotas 20 centímetros y las medianas 25 centímetros. Además estaban las llamadas fuera mida, que tenían entre 45, 50 y 60 centímetros. No cabe duda que la madera ha sido, junto con la pizarra, uno de los primeros materiales de construcción empleados por el hombre a lo largo de la historia, cuando éste empezó a hacerse sedentario. En la Edad Media floreció el uso de la madera como material estructural, y esta materia prima se ha seguido utilizando en el Pirineo hasta hace muy pocas décadas, cuando los materiales prefabricados empezaron a sustituirla. Hoy son muy pocos los carpinteros de armar que conocen los pequeños secretos de esta técnica antaño muy desarrollada. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.